Vamos a hablar este día de un tema que es bien muy importante para El Salvador. Buenas tardes, amigos de la plática. Donde quiera que usted nos mire, es importante que este tema lo tomemos con mucha responsabilidad. Porque creo que si tenemos la oportunidad de hacer cambios en El Salvador, no tendría por qué existir ningún tipo de obstáculo, siempre y cuando eso vaya en beneficio de la población que más necesita. Yo creo que es importante mantener un equilibrio entre las generaciones sin atropellarse, sin quererse llevar de encuentro a otros porque pensamos distinto. El pensamiento diferente es una necesidad porque eso permite tener contrapesos entre lo que piensa uno y lo que piensa el otro. No porque alguien piense diferente es mi enemigo, al contrario, de esa mezcla de criterios y de formas de pensar se puede sacar buenas conclusiones. Un tema importante que a mí me interesa es que hablemos es sobre el género en el contexto salvadoreño básicamente. ¿Por qué digo eso? Porque es importante retomar muchas acciones que hacen diferentes organismos en El Salvador, apoyadas por organismos internacionales, pero que muchas veces se queda así como en estudio, como en seminarios, capacitaciones, pero en la práctica no cambia nada. La desigualdad de género en El Salvador sigue igual como en los años 20. Siempre va a haber esa desigualdad entre hombres y mujeres porque es un problema social. Las mujeres siguen estando discriminadas en varios aspectos de la vida. Y no porque existan muchos elementos que hagan pensar de que las mujeres se han superado, hay una parte que no es visible. La parte no visible es la sección que todo el tiempo ha sido marginada en el campo. El programa de las Naciones Unidas tiene un fuerte compromiso con esa igualdad de género, pero a veces no encuentra ese eco en los organismos porque siempre se mezcla la parte política con lo social, lo cual llega un gobierno y hace las cosas diferentes y deja en la basura todo lo que hicieron los gobiernos anteriores, sin que eso se convierta en una política clara y que quede marcada de tal forma que eso no se vote. Porque el problema de los políticos es que llega al turno de ellos y lo primero que se les ocurre es empezar a pintar la alcaldía del color de su partido, empezar a pintar los camiones de la basura del color de su partido, empieza a pintar todos los parques del color del partido y esa política no queda marcada con un sello de hágase siempre y siempre queda opción del político de turno. Muchos esfuerzos se hacen a nivel de Congreso, pero llega otra nueva bancada y deja en la basura proyectos tan importantes que no se retoman. Y vamos como los bomberos queriendo apagar esos fuegos, pero no hay una solución integral. Resulta ser de que en El Salvador la desigualdad entre los hombres y las mujeres sigue siendo un grave problema porque estas, aunque desde ya por los años 50 se reconoce la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres, no se transforma en una cultura tradicionalmente tolerante. Con la desigualdad y no basta con que se hagan esfuerzos aislados. La persistencia de la desigualdad se explica en, en esa noción del poder que se construye en la subjetividad de las personas y se ejerce por hombres sobre mujeres
desde muy temprano en la vida y en todas partes, la familia, la escuela, el trabajo, la vida pública. Eso es lo que se marca y eso es lo que hace daño, porque por mucho que se diga, si no se cambia esa estructura que tanto daña, siempre vamos a encontrar ese problema de desigualdad. En El Salvador la tasa de pobreza, óigase bien, de la población femenina es del 43.6% y es del 43.3% en la población masculina. Por supuesto que estas cifras son de hace unos varios años, pero esas cifras no demuestran una gran desigualdad, ¿verdad? 43.6 contra 43.3 no es gran desigualdad. Pero cabe mencionar que la pobreza se extiende más allá de las simples medidas económicas. La pobreza no es solo escasez de recursos monetarios, sino también la exclusión de los derechos fundamentales, habilidades y oportunidades de vivir una vida digna. Una de las principales transformaciones en el mercado de trabajo salvadoreño ha sido la lenta pero creciente incorporación de las mujeres. La tasa específica de participación económica femenina en las últimas 2 décadas ha mostrado un incremento del 41, desde el 92 hasta el 2012, que se incrementó a 48%. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 hombres, de cada 10 hombres, ¿cuántas mujeres son las que tienen esa relación de trabajo en materia laboral? Si la participación de la mujer es del 48%, ¿qué está significando? Que la mayoría de cargos son ejecutados por hombres. Y pese a esa mejoría que se ha tenido en 10 años, y a que las mujeres representan el 54% de la población en edad de trabajar, aún persisten importantes diferencias con respecto a la participación económica de los hombres, que es del 83%. Por otra parte, las mujeres se ocupan principalmente de oficios domésticos y existe una actividad económica no registrada en las zonas rurales. Por lo general, en las zonas rurales las mujeres no trabajan y están supeditadas al trabajo del hogar. Adicionalmente, las mujeres trabajan principalmente en el sector de servicios y en el sector informal. La mayoría de mujeres de los mercados son mujeres, mayoría de trabajos en los mercados son mujeres, pero es un sector informal. En ese sector la mujer no tiene ningún tipo de prestación social y trabaja toda su vida y al final de su trabajo muere en la desgracia, no tiene para jubilarse y trabaja hasta allá en una edad anciana vendiendo sus cositas ahí porque si no tiene otra forma de vida, porque no acumula ningún tipo de prestación social que le dé derecho a tener un retiro digno. Cuando tratamos de la educación es peor porque las mujeres representan un nivel más alto de analfabetismo. Por muchos esfuerzos que se hagan, el analfabetismo es más pronunciado entre las mujeres rurales, de mayor edad y de carácter indígena. Además, existen fuertes desigualdades de género en cuanto a la calidad educativa, niveles de educación y áreas de formación. Las entrevistas presentadas son las que confirman el nivel educativo de las mujeres. Las mujeres mayores, muchas de ellas no saben ni leer ni escribir. Uno de los mayores graves problemas es la violencia contra las mujeres, sobre todo violencia y agresión sexual, abuso verbal, violencia intrafamiliar y la trata y explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres.
En El Salvador principalmente se pierden, desaparecen mujeres. Casos de violencia intrafamiliar se mantienen a unos niveles exagerados, donde la mayoría son mujeres. Por otro lado, las cifras de participación política de las mujeres demuestran que El Salvador no alcanza el promedio regional de América Latina, en la cual las mujeres representan una tasa del 20.7 de participación política. En El Salvador esa tasa es del 19%. Pese a ser mayoría en la población, las mujeres ocupan únicamente el 27 de los escaños en los puestos políticos. Por lo tanto, la participación de las mujeres en poderes públicos es gravemente desigual a la de los hombres. Sin embargo, las mujeres están más representadas en los oficios judiciales, lo que confirma que el triunfo de las mujeres es más consecuencia del ascenso profesional que de procesos de decisión política. Y eso lo puede ver en las universidades. La mayor cantidad de personas que van a estudiar son mujeres. Sin embargo, cuando usted analiza los puestos ocupados, la mayoría están reservados solo para hombres. Y los puestos políticos siempre van a estar definidos por cherada, por amiguismo, por familiares, pero no por capacidades. Yo siempre ocupo una frase famosa que dicen que no basta con la actitud, hay que tener aptitud. Y muchos puestos políticos son ocupados por actitud. Actitud significa de que alguien actúe de acuerdo a la conveniencia de otros. No importa si tiene aptitudes para un puesto. Y eso ha sido el de siempre. Y eso no ha cambiado desde hace muchos años. Y hoy en día en los puestos políticos de mi país, El Salvador, sigue siendo esa brecha más grande. ¿Hasta cuándo vamos a poder superar esa brecha de desigualdad de género en El Salvador? Hasta que las mujeres logren posicionarse en puestos claves. Hay muchos pleitos, por ejemplo, para puestos de dirección política. Los partidos no quieren ceder en sus puestos claves para mujeres. Lo quieren seguir ocupando hombres. ¿Y quién es el que tiene poder de decisión para cambiar eso? La misma población. La misma población es la que tiene que lograr imponerse a eso, para que existan igualdad de oportunidades en materia laboral, en ocupar puestos claves, adicionalmente en que sean retribuidas conforme al trabajo que desempeñan y que los puestos no sean ganados por compadrazgos. Esa es una lucha política, que tiene que haber una política de igualdad de género. No basta con decretos, no basta con leyes, no basta con buenas intenciones. Se tiene que pasar a los hechos. Y esa es la parte que El Salvador no la ha podido superar. Este es el tema que traía para este día, la desigualdad de género en El Salvador, un tema pendiente para los políticos de turno y para los políticos de siempre. Esos que no quieren ceder y ahí quedan anclados en una actitud que no les conlleva a nada. Tiene que haber una política integral que por ley obligue a las empresas a pagar igual salario de acuerdo a como está estipulado en el Código de Trabajo, pero que exista una verdadera fiscalización para que eso se cumpla y que ya no sigamos viendo esa brecha de que las mujeres están condenadas a quedarse en el hogar. Esa parte hay que superarla, porque de esa manera el país se puede desarrollar económicamente. Eso de que las mujeres anden trabajando en cuestiones eh, informales, eso no ayuda, porque eso es temporal, no le garantiza ninguna prestación económica para su futuro. Gracias, esta fue la plática
Saludos.